Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Cuando la enfermedad llama a la puerta de nuestro hogar, parece que la felicidad huye del corazón. Nos sentimos impotentes y no nos queda más que resignarnos a soportar la dolencia y darle el tiempo necesario para que cure. Fuera de toda duda, la enfermedad, cualquiera que sea, es uno de los peores castigos de la humanidad, al extremo que muchos prefieren morir antes que estar enfermos, sobre todo si se trata de una enfermedad muy dolorosa o aparentemente incurable. Pero también abundan las personas a quienes les ha hecho bien el haberse enfermado. El tiempo que debieron pasar en cama les ayudó a levantarse con una nueva disposición mental y otra perspectiva más realista y equilibrada de la vida, propia de y ajena. Así le ocurrió a un legislador operado de cáncer. Era un hombre excesivamente quisquilloso, pero después de la operación, mientras convalecía en su casa, llegó a decir: ya no me afecta si mi esposa saca el dentrífico por un extremo o por el otro del tubo, si las tostadas se queman o si la sala de la casa no está tan ordenada. Y añadió: nadie madura realmente hasta que se siente cerca de la muerte. Y esto dicta mucho de ser un caso único o aislado. Quien vivía aferrado a su dinero, quien pensaba que el mundo se detendría si faltaba una vez a su trabajo, quien amaba el placer como a un dios, quien creía que la vida solo consistía en acumular bienes materiales. Todos ellos pueden aprender durante la enfermedad lo inútil que es el afán terrenal si no va unido a la dependencia de Dios. Y a veces una lección tal no se puede aprender mientras gozamos del vigor de la salud. Frecuentemente tenemos que perder primero la fuerza física para encontrar luego la espiritual. Tenemos que despojarnos de nuestra suficiencia y convencernos de nuestra fragilidad antes de poder sentir nuestra necesidad de Dios. Y si la enfermedad es capaz de brindarnos estos bienes, entonces no se ha convertido en una bendición. Tomada con el debido espíritu, la enfermedad no vuelve más humano, más sensible al dolor humano, menos superficiales y más dispuestos a cuidar del tesoro de la salud cuando la recuperamos. Quizá el ejemplo más destacado en esta materia lo presente el apóstol Pablo, quien padecía de una afección física que, según él mismo, le servía para no envanecerse y para mantenerse humilde. Por eso llegó a declarar: me alegro de ser débil para que se demuestre en mí el poder de Cristo, porque cuanto más débil soy, más fuerte me siento. Tal cual lo dice la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, dice el apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que en realidad el apóstol Pablo había enfrentado muchas experiencias catastróficas.
había tenido afrentas, necesidades, enfrentó persecución, angustia, hambre, pero ninguna se comparaba a ese aguijón en su carne. Y él por eso dice que en 3 ocasiones le había dicho al Señor, quita de mí este mal. Pero más sin embargo, el Señor le dio una gran lección al contestarle diciendo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces él, al hacer un poco más de análisis, de conciencia, se dio cuenta que en realidad, en medio de sus debilidades, en medio de sus afrentas, en medio de la necesidad, en medio de esos naufragios o persecuciones, en medio de todas esas angustias, en realidad, él había sido más fuerte. En su debilidad se había fortalecido porque Dios había sido su fuerza. Yo no sé, probablemente por lo que tú estás pasando. Quizás estás experimentando la prueba de la enfermedad o en medio de otro tipo de angustia o dolor. Pero puedo decirte que en medio de esta debilidad que tú estás experimentando, te puede fortalecer si tan solo te basta la gracia de Dios para que el poder de Cristo se perfeccione en ti en medio de esa debilidad que tú estás pasando. Sufrí, pero aprendí, dijo Pablo. Sufrí, pero aprendí. Han dicho muchos que han tenido que enfrentar también el dolor y la angustia. Así que no importa, no importa cuál sea el sufrimiento que tú estás experimentando, cuál es lo que yo estoy experimentando. Lo importante es que nosotros podamos aprender las lecciones invaluables que cambien el rumbo de nuestra vida, que nos hagan más fuerte porque Cristo Jesús está con nosotros. Así que no esperes más. Entrégale tu vida al Señor y que su gracia te baste para vivir, para enfrentar el dolor en medio de la debilidad. Tú te puedas fortalecer porque Cristo Jesús está contigo. Te invito a que me acompañes a orar. Amado Padre, Señor, quiero aprender en medio de mi dolor las lecciones que tú quieres enseñarme. Quiero aprender, Señor, en medio de mi sufrimiento, en medio de la tempestad en que estoy, las grandes lecciones tuyas. Que me baste tu gracia y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. En medio del dolor, Cristo Jesús está contigo para que vivas a plenitud. Dios te bendiga.